Y esta mañana extraordinaria ya tenemos a Ángel Luna, director y autor de Las Pequeñas Cosas. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Muy bien, Muchas Marco. gracias por estar con nosotros. Bueno, pues venimos, muchas gracias por invitarnos y para venir a hablar de la nostalgia de las pequeñas cosas. Es una obra que habla acerca de la pérdida del amor, ¿no? Es una anécdota muy sencilla, un hombre que recibe una carta de su ex que lo obliga a ir al Caribe y en este camino pierde la memoria. Y entonces llega a un lugar donde un balsero le ofrece ir a un lugar donde podrá recuperar todo lo perdido, ¿no? Donde podrá recuperar la memoria y empiezan a suceder una serie de cosas fantásticas que él nos espera. Lo complejo de esto es que vemos la historia a través de sus ojos, a través de este personaje que perdió la memoria, ¿no? O sea, de pronto esta fragmentación de ideas y de cómo va recuperando todo eso. Y habla acerca del amor, de la esperanza, de cómo de pronto no somos capaces de cerrar ciclos, ¿no? A veces se quedan cosas abiertas en las relaciones y hasta que no hacemos un recorrido y entonces volvemos a confrontar esas cosas, vamos cargando y se detiene el tiempo y vamos cargando con esas ideas hasta que es necesario hacer una confrontación y entonces entender que hay que cerrar esos ciclos para poder seguir avanzando. Tú eres autor de esta obra. ¿De dónde partes como para poder escribir esta nostalgia? ¿De dónde viene? ¿De qué catarsis tienes que hacer como para poder llegar a esto? Pues a partir de la experiencia propia, de mis propias pérdidas amorosas, en muchos sentidos y de darme cuenta que algo cuando se pierde es porque es amado, ¿no? Entonces de regresar al origen. El origen de eso que nos duele es que fue en algún momento algo de amor. Y a partir de eso y de darme cuenta que el mundo se detiene cuando pierdes algo muy querido, el mundo se detiene y uno no puede seguir avanzando, la vida sigue funcionando y no se detiene el mundo, pero hay algo que se queda detenido hasta que no regresas a confrontarlo y entonces te das cuenta. Yo con esta obra regresé a confrontar todas estas cosas y a cerrar cosas que no había terminado de cerrar. Ahora, ¿qué personajes participan dentro de la nostalgia de Las Pequeñas Cosas? ¿Quiénes están ahí inmersos? Son 4 personajes. Uno que es Mario, el que pierde la memoria. 2 que la mujer sin nombre, que es una mujer que va a este lugar de las cosas perdidas para que alguien la encuentre. Y el tercero es un personaje que es un niño que se llama Globo, que está esperando todos los días a su padre hasta que decide ir a buscarlo al lugar de las cosas perdidas. Y el tercero es el personaje que es el balsero que los lleva a este lugar de las cosas perdidas, que todo el tiempo se pregunta por qué la gente sufre, ¿no? O sea, él dice, no entiendo por qué la gente viene tanto a este lugar. Ahora, la interrelación que hay entre ellos. La interrelación la vamos descubriendo, se van reconociendo en esta isla, se van encontrando cada uno de estos personajes y conforme va avanzando esta anécdota se van dando cuenta que hay una relación entre cada uno de ellos, ¿no? Además de eso que tenemos un equipo joven pero maravilloso de actores con Florencia Ríos, Aldo Barego, Andrés Torres Orozco y Xochitl Galíndez. Y estamos en una muy breve temporada, entonces es importante que vengan y que aprovechen solo 5 semanas, sábados y domingos a la 1 de la tarde, en el foro A Poco No, que está en la calle de República de Cuba, número 49. Y pues bueno, se nos acaba el 2 de octubre. ¿Cuál es la confrontación que tienen estos personajes o cuál es el espejo en el cual se ven reflejados? Quizás hay historias que de repente de nosotros mismos nos gustan y queremos modificar y repetimos y seguimos cayendo en el pasado. Claro, el espejo constante y el regreso constante es que no se termina de cerrar, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no se terminan de cerrar y entonces uno inevitablemente vuelve al lugar de donde se quedó algo abierto y entonces cada uno de estos personajes tiene esta tendencia a no cerrar, a aferrarse al pasado, al dolor, a ese amor que se perdió y de pronto asumirlo y poder trascenderlo y poder seguir avanzando. Entonces, ciertamente se está reflejando todo el tiempo, ¿no? El personaje del niño también se refleja a una resistencia al cambio y a asumir estas cosas que están cambiando y evolucionando. Es que estos personajes, como nosotros en la vida cotidiana también, nos resistimos al cambio, ¿no? Como que no queremos, ¿no? Claro, claro, es muy difícil, es muy complicado de pronto asumirnos y cambiar, salir de la zona de confort y decir, vamos a ir más allá. Y al final creo que lo que buscamos es que las personas a través de esta obra puedan ir
y hacer este recorrido, llegar con nosotros al lugar de las cosas perdidas y confrontar con esos dolorcitos, con esas cosas, pero además salir con la esperanza de que, bueno, siempre hay una manera de cerrar y las cosas no se terminan, sino se transforman en otra cosa. Ángel Luna, director y autor de La nostalgia de las pequeñas cosas. ¿En dónde están presentando ya para concluir? En el foro ¿A Poco No?, que está en la calle de República de Cuba número 49, sábados y domingos a la 1 de la tarde. Y solamente es durante 5 semanas, del 3 de septiembre al 2 de octubre. Pues muchísimas gracias, Ángel Luna. Y bien,